En las tierras altas de Nagaland existe una montaña a la que nadie se atreve a subir. Dicen que está maldita, que aquellos que se aventuran en ella jamás regresan. Esta es la historia de dos hermanos que, en busca de un tesoro, desafiaron esa maldición. Pero solo uno de ellos volvió, y el hermano que regresó no era el mismo. ¿Qué ocurrió en esa montaña? ¿Qué fuerza oscura los atrapó en sus garras? Lo que se cuenta es aterrador y misterioso. Una advertencia para quienes se atreven a desafiar los secretos de la montaña. Hoy te contaremos la historia de dos hermanos que, buscando fortuna, se adentraron en una montaña maldita de la que se decía albergaba un tesoro ancestral. Sin embargo, tras días sin noticias, solo uno de ellos regresó al pueblo. Aquel que volvió ya no era el mismo joven valiente que se había marchado. Su mirada estaba vacía, y en su silencio ocultaba un oscuro secreto. Esta es la advertencia de los ancianos sobre los peligros de desobedecer las advertencias de la montaña. En la cultura naga, las montañas no solo son cumbres imponentes, sino que son también guardianas de antiguos secretos y espíritus poderosos. Los ancianos del pueblo siempre han advertido a los jóvenes que no deben aventurarse en ciertos lugares, donde se cree que habitan fuerzas oscuras. La montaña de la leyenda de hoy es una de esas. Se dice que en su interior se esconde un tesoro ancestral, pero también una maldición tan antigua como la misma montaña. Nadie que haya entrado en sus senderos ha regresado siendo el mismo. Esta historia es una de las muchas advertencias que los naga transmiten de generación en generación, recordando que no todo lo que brilla es oro, y no todos los viajes tienen retorno. La historia sigue a los hermanos Puro y Ato, dos jóvenes valientes y ambiciosos. Desde pequeños habían escuchado las historias de la montaña maldita, pero en lugar de temerla, la vieron como una oportunidad. Según las leyendas, en lo profundo de la montaña se encontraba un tesoro invaluable, escondido por espíritus hace siglos. Puro, el mayor, convenció a su hermano de que juntos podrían encontrar ese tesoro y regresar como héroes. Ato, aunque receloso, siguió a su hermano, confiando en su valentía. Sin embargo, los ancianos del pueblo los advirtieron. Nadie que entra en esa montaña vuelve igual, si es que vuelve. Pero la ambición cegó a los hermanos, y desobedeciendo todas las advertencias, partieron hacia la montaña. A medida que se adentraban, una niebla espesa comenzó a rodearlos, y lo que parecía una aventura emocionante pronto se convirtió en una pesadilla. Durante días, los hermanos escalaron la montaña, enfrentando senderos traicioneros y una atmósfera cada vez más opresiva. La niebla nunca desaparecía y con cada paso sentían que algo o alguien los observaba desde las sombras. Puro, siempre el más confiado, se burlaba de las historias que los ancianos contaban, pero Ato comenzó a notar que su hermano no era el mismo. A veces, Puro hablaba solo, como si escuchara voces en el viento, y en otras ocasiones sus ojos parecían vacíos, como si algo lo controlara. Una noche, acamparon cerca de una cueva que, según las leyendas, albergaba el tesoro. Pero lo que encontraron no fue oro, sino una fuerza oscura que los atrapó. Gritos resonaron en la montaña, y al amanecer, solo uno de los hermanos quedó. Ato despertó solo, pero el vacío en sus ojos indicaba que el hermano que había regresado no era el mismo que había subido a la montaña. Ato regresó al pueblo después de varios días, el rostro pálido, sus ojos perdidos en un horizonte lejano. Cuando los aldeanos lo vieron, intentaron preguntarle qué había sucedido en la montaña, pero Ato nunca habló. Solo murmuraba palabras incoherentes, como si estuviera en un trance. Los ancianos, al verlo, supieron de inmediato lo que había pasado. La montaña lo ha tomado, dijeron, pero algo oscuro ha regresado con él. Aunque Ato seguía siendo físicamente el mismo, algo en su interior había cambiado para siempre. Era como si su alma se hubiera quedado atrapada en la montaña junto a su hermano Puro. Desde entonces, el pueblo ha evitado acercarse a esa montaña, sabiendo que guarda secretos que nunca deberían ser desafiados. Ato pasó el resto de sus días en silencio, siempre mirando hacia la montaña desde la distancia. Nunca volvió a ser el mismo joven alegre que una vez fue, y aunque su cuerpo regresó,
Su mente y su espíritu parecían haberse quedado atrapados en las sombras de la montaña. El pueblo, que antes veía a los hermanos como héroes, ahora los recordaba con miedo y compasión. La leyenda de los hermanos perdidos en la montaña se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones. No todos los tesoros son lo que parecen, y algunas montañas deben ser respetadas, pues esconden fuerzas que ningún hombre puede comprender. Esta historia nos enseña que la ambición y la curiosidad pueden ser peligrosas cuando desafían las fuerzas que no comprendemos. Puro y Ato buscaron un tesoro que no les pertenecía, y en su búsqueda perdieron mucho más de lo que ganaron. En la cultura naga, las leyendas sobre montañas malditas no son solo cuentos de miedo, sino advertencias sobre el respeto que debemos tener hacia la naturaleza y los espíritus que la habitan. La leyenda de los hermanos perdidos nos recuerda que algunas aventuras no tienen regreso y algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Años después, algunos aldeanos aseguran que, en noches de luna llena, se puede ver la figura de dos hombres caminando en lo alto de la montaña, envueltos en una niebla densa. Creen que son los hermanos, o lo que queda de ellos, atrapados en un ciclo eterno, incapaces de escapar de la maldición de la montaña. Los ancianos advierten a los jóvenes que no sigan su ejemplo, recordándoles que algunas leyendas, por mucho que lo intentemos, no deben ser desafiadas. Si te ha cautivado esta historia de misterio y quieres conocer más leyendas del folclore naga, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a la decisión de adentrarte en una montaña maldita? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas nuestros próximos videos.